representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel Felipe. La cirugía robótica en Venezuela. Es un tema bien interesante y tenemos una noticia muy importante, ¿no? Sí, señor. Cuando se habla de robots, inmediatamente asumimos que se manejan solos, que van de su cuenta y que ya no hace falta intervención humana porque ellos hacen el trabajo. En rigor no es así. Ya en Venezuela se aplica en el campo de la medicina la cirugía robótica, la cual representa un salto cualitativo para llevar adelante intervenciones quirúrgicas de alta tecnología. Pero la cirugía no la realiza el robot, es el médico especialmente formado en robótica quien con su habilidad, su experiencia profesional, en todo momento controla el sistema desde una consola a pocos pasos del paciente y le permite una mayor precisión y mayor control de las variables que no son posibles en otras cirugías tradicionales. Bueno, porque facilita, por ejemplo, una mejor visualización de las estructuras y tejidos, más alcance de los movimientos, por lo que le confiere al cirujano mayor concentración en lo que está haciendo, con mayor seguridad, tranquilidad y calma, lo que se traduce en excelentes resultados. Claro, porque por ejemplo en el campo de la ginecología, pionero en esta práctica, esta novedosa tecnología robótica ginecológica ocupa un papel central en la medicina moderna y está permitiendo construir un campo aparte con enorme potencial para el futuro desarrollo en pro del bienestar de las pacientes. El robot es un instrumento que posee características funcionales que lo convierten en el método más factible y seguro para actuar hoy en día en distintos procedimientos quirúrgicos en distintas especialidades. Lo cierto, y esto hay que remarcarlo, es que la precisión de los expertos explica que la cirugía ginecológica no la realiza el robot, es el médico, de nuevo, especialmente formado en robótica. Pues bien, para ampliarnos esta interesante información tendremos con nosotros a la vuelta de la pausa al doctor Pedro Martínez Poller, quien es especialista en cirugía robótica ginecológica. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Ya regresamos. Lista de seguridad a bajos precios. Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas utilizando la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Pedro Martínez Poller, especialista en cirugía robótica ginecológica, que nos trae muy buenas noticias en relación a... Qué bueno que nos traiga buenas noticias en un día como hoy que hemos recibido tan malas noticias. Es decir, porque en realidad lo que no queremos ver es muchachos muertos en nuestras calles por causa de la violencia. Además tenemos una medicina, hemos tenido médicos y una medicina tan rica y tan espectacular y resulta que ahora no hay ni algodón en los hospitales. Pero bueno, usted trae una buena noticia. Adelante. Gracias, Maki, gracias, Manuel Felipe, por esta invitación. Sí, en realidad los médicos estamos siempre dados a hacer cosas buenas, a dar buenas noticias, a curar. Esa es esa es nuestra función, misión. ¿no? Su misión. Se las ponen bastante difíciles. Sí, nos pone bastante difícil y a pesar de las dificultades y a pesar de todo el marasmo que estamos viviendo en nuestro país actualmente, seguimos estudiando, seguimos haciendo cosas buenas, seguimos preparándonos para un futuro. Y tratando siguen sirviendo en nuestro país. Y seguimos sirviendo en nuestro país, porque en algún momento esto se va a normalizar y tenemos que estar preparados para ser nosotros los líderes de la promoción de la salud en nuestro país. Así es. Un espacio importante de la medicina robótica. Se considera que Venezuela es un país pionero en la medicina robótica en América Latina, ¿no? Desde hace una década. Bien. Pero ahora usted nos trae noticias en relación a una de las disciplinas o las especialidades. La especialidad de la ginecología, que tanto nos interesa. Que es la que hoy tiene más demanda y que asume mayores cambios, ¿no? Desde el punto de vista de la
Así es, tradicionalmente en Venezuela desde hace aproximadamente 10 años se empezó a hacer cirugía robótica, pero sobre todo orientado hacia la urología. Pero resulta que en la actualidad, con los robots de tecnología de punta, que es el que tenemos actualmente aquí en Venezuela, nosotros en ginecología somos los que tenemos más porcentajes de cirugías en el mundo. En el mundo, los primeros cirujanos robóticos son los ginecólogos, en segundo lugar los cirujanos generales y en tercer lugar los urólogos. ¿Y por qué eso? Si la ginecología porque se presta la especialidad para eso. Sí, fíjense que en el mundo las dos primeras intervenciones más ampliamente realizadas son ginecostétricas. En primer lugar la cesárea y en segundo lugar la histerectomía. Entonces, el robot ha venido a cubrir todas las necesidades quirúrgicas en ginecología con maravillosas ventajas. Primero, que es ambulatoria, mínimamente invasiva. En segundo lugar, estos pacientes tienen incisiones muy pequeñas, tienen un dolor mínimo. Todas las intervenciones son ambulatorias. Y por eso que pueden ser ambulatorias, ¿no? Máximo se quedan una noche, pero en la mañana siguiente se van de la clínica, no están hospitalizadas como tal. Tiene efectos cosméticos mucho mejores, y hacen que los pacientes regresen a su actividad, tanto familiar como laboral, mucho más rápido. ¿Y cómo es la formación de un médico, que además de ser médico tenga que ser experto en robótica? Primero tiene que ser médico cirujano, luego especialista en ginecología y obstetricia, posteriormente especialista en cirugía endoscópica. Y la cirugía endoscópica incluye histeroscopia en la ginecología y laparoscopia. Y después que se tiene conocimiento de eso, entonces puede entrar a la cirugía robótica, que es una parte de la cirugía mínimamente invasiva, endoscópica, pero de altísima tecnología. Ok, tenemos a Douglas Pérez, el invitado. Le pide ser claro y preciso. ¿La medicina integral promocionada actualmente también va o tiene cabida la robótica? No, la medicina integral es una parte importante de la medicina, pero la cirugía robótica es algo muy especializado. ¿Cómo es eso? Bueno, el cirujano robótico está preparado para hacer las cirugías tradicionales que se hacen en ginecología, como la histerectomía, sí, las miomectomías, en las cuales se extraen los miomas, que son los tumores benignos más frecuentes en las mujeres entre 35 y 55 años aproximadamente. Los ginecólogos operamos la endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial, el mismo tejido que se expulsa con la menstruación todos los meses, pero que está en otros sitios de la pelvis. También utilizamos la cirugía robótica en las patologías del suelo pélvico o en los prolapsos. Los prolapsos, la cirugía de prolapsos tradicionalmente ha tenido una mala fama. Sí. En toda la familia siempre hay un cuento de que el prolapso se reprodujo. Sí. Y es eso, tiene un porcentaje de fallas muy alto, entre 30 y 35%. Con la cirugía robótica, ese porcentaje se disminuye un 5%. Seguro. Así es. Es más, también es así más de precisa preciso, que la propia mano del médico. Es mucho más precisa. ¿Por qué? Porque tenemos una visión magnificada de las estructuras y de los tejidos. Podemos entonces ser más precisos haciendo la reconstrucción del piso pélvico. Tenemos, por ejemplo, que la utilizamos en patología oncológica. Hay una pregunta que hace Aníbal J. Gómez. Dice, ¿el robot puede detectar otra patología oculta en el momento de la intervención? Sí, claro. Por lo que estoy diciendo, tenemos una visión mucho más ampliada. Podemos ampliar 10 veces la imagen normal de un tejido. Eso nos hace ser mucho más precisos y durante la cirugía les da más seguridad. Nos da más seguridad y más tranquilidad. Claro. ¿Okay? Uno de los problemas y las complicaciones de toda cirugía son los sangrados. Claro. ¿Okay? Porque muchas veces se opera y se lesiona inadvertidamente vasos sanguíneos. Con la cirugía robótica nosotros tenemos una visión amplificada de los vasos sanguíneos y no solamente podemos cauterizarlos para evitar sangrado, sino que también podemos evadirlos para no tocarlos. Entonces el sangrado es mínimo. Ahora, ¿cómo está la información de la gente acerca de este tipo de cirugías o de intervenciones? Porque la gente acude a ellas, sabe que existen, es decir, el común de la gente las demanda. En términos generales hay poca información sobre la cirugía robótica, pero
para eso estamos, para difundirla, que existe y que existe en nuestro país, y que tenemos experiencia ya desde hace 10 años haciendo cirugía robótica. 10 años tenemos en Venezuela. 10 años tenemos. Por ahí alguien decía que el hospital universitario ya no estaba funcionando. Sí, ese fue un y que robot, es una lástima eso. Es un robot que tiene una generación antigua a la que tenemos actualmente, de muy buen uso, pero que por los problemas del país no está operativo. Ahí dice justamente, mira, Horacio Morales, sí. Horacio Morales nos dice, el robot del Hospital Clínico Universitario ya no funciona, es una lástima, otra falla del gobierno. Así es. Lo que habíamos comentado, claro, claro. Ahora, ¿cómo están, porque todas estas cosas son costosas, ¿no? ¿Cómo están los costos? Es decir, ¿son accesibles para la gente? Sí, los costos de la cirugía robótica son aproximadamente entre un 35 y un 40% superiores a la cirugía tradicional laparoscópica. Si nos ponemos a comparar la alta tecnología, la eficiencia y la excelencia y los resultados, es vale la pena pagarlo si se puede. Un valor que de verdad que... Carmen Zambrano, feliz noche. ¿Es viable por robótica una intervención de histerectomía radical? De hecho, una de las ventajas de la cirugía robótica es precisamente la histerectomía radical, donde no solamente se remueve el útero y los ovarios, sino que se hace un vaciamiento de los ganglios linfáticos, y con el robot tenemos la ventaja actualmente en el Hospital de Clínicas Caracas que colocamos el campo quirúrgico adecuado y acorde para en el mismo acto quirúrgico hacerle a los pacientes radioterapia intraoperatoria, que tiene solamente 55 segundos de duración, y ya los pacientes con patología oncológica tienen su cirugía y tienen su tratamiento de radioterapia en el mismo momento. Hay una pregunta de Manuela Panzarelli. Dice, ¿se está trabajando en el país para mejorar los equipos robóticos en Venezuela? Es decir, para actualizarlos, me imagino, y también para darles buen mantenimiento. Me imagino que eso necesita su mantenimiento. Sí, necesita mantenimiento. Actualmente tenemos los robots estándar, que se tienen sus partes, pero los costos son mucho mayores los del robot estándar antiguo que los del robot actual. Como toda tecnología, teléfonos celulares, televisores, inicialmente pueden ser muy costosos, pero en la medida que transcurre el tiempo, las partes y los repuestos son mucho más económicos. ¿Se fabrican dónde estos robots? En Estados Unidos, sobre todo. Básicamente en los Estados Unidos. Claro, porque también hay gente que se forma en este momento en la medicina, justamente, o en la ingeniería para fabricar este tipo de máquinas, ¿no? Así es. Ahora, en este momento, en Venezuela, usted, por ejemplo, el caso suyo, ¿cuántas operaciones ha realizado por esa vía? Nosotros, desde hace aproximadamente unos 6 meses, se han hecho en el Hospital de Clínicas con este robot XI, que es el más moderno del mundo, aproximadamente unas 80 cirugías. Ah, está bien. O sea, ya tienen sí, ya tenemos experiencia con este robot, su buena experiencia, y estamos haciendo entonces mucha más experiencia con ginecología cada día. Qué maravilla. Bueno, tenemos que ir terminando, pero ha sido bien interesante esta información. Bien, tenemos aquí un Eduardo Rodríguez que nos dice cómo ha impactado los costos de la robótica. Bueno, ya de eso habló el doctor, por cierto, hace pocos instantes. Bueno, tenemos aquí también... Yubire Carrillo dice... No es posible pagar esta cirugía, los costos son elevados, el seguro no alcanza para estas intervenciones. Es la opinión de seguramente de una paciente, ¿no? Yo creo que en líneas generales no alcanza ni siquiera para intervenciones más sencillas, ¿no? Bueno, tenemos también la opinión de Levi Benchimol, que es un periodista, sabe mucho de esta temática, vamos a escucharlo. La cirugía robótica es la utilización de la cibernética en la medicina normal. Con ello, el médico, y en este caso el doctor Pedro Martínez, tiene mayor precisión en las operaciones que se hacen a través de esa estructura. En Venezuela ya con él llega la cirugía robótica, que va a fortalecer no solamente a la medicina, sino que va a favorecer a los pacientes, porque el médico en su proceso clínico va a tener mayor precisión en el trabajo que hace en las operaciones correspondientes. Tuvo que hacer un curso en los Estados Unidos, en Atlanta, donde está la sede para el manejo de este tipo
de medicina robótica. Él presentó sus trabajos y regresó y está certificado internacionalmente. La mujer que va a hacerse el procedimiento va a estar todavía más cercana a lo que su salud va a tener. ¿Por qué? Porque hay precisión en las operaciones que se hacen dentro de la matriz. Y va a tener primero su presión, la estructura sanguínea, se va a perder menos sangre, se va a realizar con mayor precisión y con mayor costo de tiempo en la sala operatoria. Y la otra parte está en la recuperación del paciente. La recuperación del paciente es de mayor alternativa que en el momento de la operación. Bueno, hasta le vi amolado en el tema, ¿no? Bueno, está en el periodismo científico. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Manuel, aquí tenemos a Julio Zambrano. Buenas noches. ¿Cuál es el costo de una operación robótica? Bueno, ya lo explicó el doctor y Marielba R. Sí, dice cuál es el sistema de respaldo en una intervención quirúrgica robótica si falla la energía eléctrica. Una pregunta bien. Una pregunta bien interesante que ojalá hubiera llegado o entrado cuando estaba el doctor aquí con nosotros. Bueno, pero interesante, ¿no? Sin duda alguna, pues el desarrollo de la medicina robótica. El primer robot cirujano del mundo fue el ARTS Robot, desarrollado y utilizado en Vancouver, en Canadá, en 1983. Y bueno, tiene las ventajas que habías hablado, ¿no? Nuestros invitados. Y Venezuela, como decíamos al comienzo, se considera pionera en la cirugía robótica, ¿no? Que se aplica, como hemos dicho, en las clínicas privadas. Y existe, aunque al parecer tiene problemas ahora para su uso, un centro de capacitación en el Hospital Universitario de Caracas que había dado, al parecer ya no, que había dado interesantes resultados y que, bueno, era un aporte muy importante a estas nuevas tecnologías quirúrgicas, ¿no? Que eso es importante. Bueno, tenemos que... Pero hay gente que está haciendo, es decir, a pesar de que muchos de esos, en algunos lugares, como por ejemplo lo que decía el tuitero que nos envió hace rato, se ha detenido pues todo este avance que veníamos nosotros teniendo. Sin embargo, hay gente, como tú ves, médicos privados que están haciendo un gran esfuerzo por sostenerlo, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, queremos consignar pues nuestro rechazo y nuestra protesta, porque en 48 horas una unidad móvil de Globovisión fue objeto de un atentado en el día de hoy en la zona de Altamira. Nuestros camarógrafos, nuestros periodistas fueron, nuestros equipos, bueno, víctimas de este atentado, que por supuesto se explica por esta situación de violencia que vive el país, pero registrando esta noticia queremos ratificar que pase lo que pase, y más allá de estos accidentes o incidentes, el compromiso de Globovisión es seguir informando, apegado estrictamente a la verdad. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.